Bienvenidos a nuestra plataforma Diversity and Development. Para mí es un honor y placer presentaros al arquitecto Pablo Gil. Pablo. Muy buenas tardes, Guillermina. Es un placer tenerte aquí en nuestra plataforma. Sabes que es un honor y un privilegio estar contigo, hablar. He tenido la suerte de compartir proyectos contigo, de ver tus trabajos y sobre todo de admirar el gran arquitecto que tenemos aquí. Muchas gracias por estar aquí, Pablo. Gracias a ti por invitarme y enhorabuena por la plataforma que tenéis. Muchísimas gracias. Pablo, como un arquitecto referente, todos y muchos de nosotros cada día usamos edificios que hayas hecho, incluso tiendas que conocemos aquí en Madrid, que han sido diseñados por vuestro estudio de arquitectura. Yo he tenido el privilegio y el honor de hacer proyectos contigo, ya sean sanitarios como de edificios y sobre todo de hogares, de casas. Puedo darte las gracias porque creo que gracias a ti he podido hacer cosas impensables a la hora de trabajar. Pero creo que en este momento me gustaba y he pensado en ti para que pudiéramos hablar ante los demás, porque el trabajo de un arquitecto al final es un trabajo donde está la diversidad, donde está el talento, donde está la inclusión, porque incluís todo, y sobre todo el liderazgo de entender y llegar a los demás. Entonces, ahora mismo en España, ¿cómo está la situación de la arquitectura en este momento y qué cambios ha experimentado? Pues mira, la verdad es que después de la crisis de 2008, que fue para todos un pequeño bajón en cuanto a productividad, ha ido aumentando progresivamente y la verdad es que es un buen momento a nivel de arquitectura para España porque se produce mucho y se construye mucho, sobre todo vivienda. Ya sabemos que para España la arquitectura es un motor económico importante porque la construcción es uno de los mayores pilares de este país ahora mismo y nos ha dado oportunidades de hacer muchísimos proyectos. A diferencia de antes, yo lo que creo que está pasando es que aunque sí hay mucha productividad, el problema que hay es un poco más a nivel creativo, porque tenemos tantos condicionantes ahora mismo económicos con la subida de los precios de los materiales, de la mano de obra, que ahora mismo la economía prima a la hora de poder crear arquitectura. Por lo tanto, es un pequeño condicionante que nos obliga a estar más atentos a un diseño interesante porque no nos da tanto el dinero como antes para producir proyectos, ¿no? Luego ha cambiado a positivo, en el sentido que seguimos construyendo mucho, pero con muchas cortapisas. O sea, eso quiere decir que cuando tenéis un nuevo proyecto en mano, miráis la situación, porque creo que es fundamental, ¿no? Primero para llegar a los demás, pero a la vez también para ajustaros a las circunstancias que hay. Yo creo que eso siempre es importante, ¿no? Claro, el proyecto, la primera parte que tiene que es importante es la funcionalidad. Y eso tiene que ver con entender perfectamente qué es lo que quiere el cliente y dónde estamos. Para eso hay que analizar no solo el entorno geográfico, sino la cultura, porque luego lo hablaremos, pero la cultura de cada país es diferente y hay una forma diferente de vivir y de entender la arquitectura. Y entonces es muy, muy, muy importante tener todo en cuenta antes de poder hacer un proyecto, porque cada proyecto debería ser único. Eso debería ser la gran ambición de todo arquitecto, ¿no? Y que la persona que recibe ese proyecto sienta feliz por sentir que tiene algo único y personal. Yo sé que has hecho muchos proyectos, sé que con tu equipo habéis llegado a todas partes del mundo. Al final, vuestra profesión es una profesión donde se agradece porque tanto el tema de la diversidad, el cambio de países a otros, incluso continentes, creo que hace a uno ser mucho más empático con todo lo que está haciendo. Pero me gustaría saber, para una persona que ha hecho tanto trabajo, para este profesional, este arquitecto, al que muchos tenemos la suerte de ver sus trabajos y otros que lo ven no saben que detrás está pues Gil Silva, vuestro estudio de arquitectura, y luego Pablo como persona individual que también asumes mucho riesgo de proyectos donde la gente acude a ti.
¿Cuál es el proyecto más emblemático que has hecho en estos últimos años? Que yo sé que has hecho muchísimos, pero siempre hay algo especial que tienes ahí. ¿Cuál es ese proyecto que yo creo que mucha gente le gustaría saber? Pues el proyecto de Playa del Carmen de México fue un proyecto que realmente nos supuso a nosotros un gran reto por muchísimos diferentes conceptos. El primero porque era un proyecto muy grande, pero que estaba situado en un campo de golf y no queríamos que tuviese la escala de ciudad, una escala de edificio grande, alto. Entonces tuvimos que romper mucho el edificio para crear pequeños volúmenes y que diese más una sensación de arquitectura más humana, más en conjunto con el entorno y no de arquitectura de ciudad. Entonces fue realmente un proyecto muy bonito porque tuvimos que hacer muchas maquetas y ver cómo se iban componiendo los espacios y los volúmenes con la luz y la sombra para crear un proyecto muy especial que tuvo muy buena acogida, que gustó mucho. Y de hecho, bueno, el campo de golf era de Nick Price, de uno de los grandes golfistas de todos los tiempos, y fue una promoción que se vendió muy rápido, lo cual es un orgullo para los arquitectos, lógicamente. La verdad que cada vez que hacéis un proyecto que al final llega a la gente y luego veis el resultado, debe ser una sensación muy impresionante, ¿no? De poder crear algo, de imaginarlo, pensarlo, aunque muchas veces también es verdad que el cliente te pide quizás lo que necesite en ese momento, pero cuando luego ves ese resultado tan apasionante y luego la funcionalidad que tiene, creo que es muy importante. Por eso me gustaría preguntarte, porque al final, al hablar de la diversidad y la inclusión, creo que no hay mejor profesión para mí, que es la arquitectura, que al final reúne todo, y luego sobre todo el gran exportador que sois al final, porque exportáis arte, capacidad, trabajo en tantos continentes del mundo. ¿Me podías hablar alguno de los continentes donde has hecho algún proyecto y actualmente qué tienes en mente y qué es lo que estáis haciendo? Pues la verdad es que hemos trabajado mucho fuera, la verdad es que por casualidad, porque nunca te imaginas cómo va a evolucionar tu estudio, hacia dónde va a ir, pero nos han ido saliendo proyectos muy importantes fuera de España y nos ha gustado mucho. Así como hicimos el proyecto de México, hemos trabajado en Oman, que fue un proyecto para nosotros era comercial, era completamente diferente, no tenía nada que ver con vivienda, era un proyecto de centro comercial y con un cliente completamente diferente, porque estábamos hablando que eran jeques. Es gente muy diferente con la que hay que tratar de una forma diferente, hay que entender su forma de hablar, lo que quieren, porque es una cultura muy diferente a la nuestra y es un reto, una vez más, hacer un proyecto completamente diferente en un sitio completamente diferente que no conoces y que aparte de esa manera también puedes vivir, ¿no? Pero escuchándote, perdona que te corte un poco, es que al final creo que acabas adoptando casi todas las culturas, ¿no? Porque cuando trabajas en todos los continentes, hoy adoptas la cultura africana, mañana la cultura latina o México, luego mañana otra cultura de Oriente Medio. ¿Cómo se puede llevar a todo eso? Es que es muy interesante contarlo. Luego has dicho algo que me interesa mucho, es que donde vais, lo que hacéis primero es entender a la gente de la cultura, porque sabes que mucha gente, aunque son profesionales, a veces fracasan sus trabajos precisamente por no entender dónde van y sobre todo qué servicio tienen que dar en cada lugar, ¿no? Claro, eso tiene que ver con la diversidad que tenemos de culturas y que es muy importante entender. No puedes hacer un proyecto sin comprender quién es tu cliente. Por lo tanto, te lleva a hablar con él, a escucharle, a entenderle, a comprender cuáles son las motivaciones que le llevan a generar ese proyecto. Y es una fase muy importante del proyecto, esa primera fase en la que entiendes y escuchas al cliente, su entorno, su cultura, y aprendes mucho. De esa manera cada proyecto es único. Puedes hacer 2 proyectos que sean comerciales o de vivienda, pero va a ser completamente diferente si lo hacemos en África, por la diversidad, por la cultura, por el clima y por el propio cliente, a si lo haces en Sudamérica, que tiene un clima completamente diferente, o si lo haces en Omán, que es un clima muy árido. La forma de protegerte del sol o de abrirte a él en según qué zona geográfica te obliga a que cada proyecto tenga una particularidad y sea único. Y también todo esto de vivir muchos países y muchas culturas diferentes te enseña, te hace abrir la mente y te permite ser más rico luego a la hora de crear, porque aprendes mucho. Otras culturas te enseñan con su arquitectura propia mucho que aportas y que luego llevas a tu propia arquitectura, de manera que a medida que vamos yendo por otros continentes vamos enriqueciendo nuestra arquitectura y variando un poco, porque si te quedas en tu país, en tu estudio trabajando, no vas a seguir mejorando, vas a seguir produciendo siempre lo mismo. Necesitas, o sea, que eres un importador y exportador, ¿no? Tal cual.
No queda otra. Importas talento, exportas talento. Justo. Y sobre todo, te enriqueces, porque las culturas enriquecen y la diversidad enriquece. Es muy importante. Somos únicos y cada persona es individual, pero vivimos en un mundo muy global y muy plural. Cuanto más lo entiendas, más serás capaz de poder producir algo único en cada sitio diferente. ¿Fue difícil entender toda esta pluralidad, esa diversidad, esa diferencia y sobre todo la parte de inclusión? Porque al final lo que te hace diferente, pero a la vez lo compactas creándolo como algo inclusivo, de inclusión, porque lo haces como parte, de tal forma que creas un equilibrio entre lo que es diferente, creando como una realidad, ¿no? Fue difícil al principio porque tienes que darte cuenta de que no prima tu voluntad, porque al final cuando vas a un sitio la forma de vivir es diferente. Cuando estuve en México, la forma de entender la vivienda, la forma de vivirla, tenía pequeños matices diferentes a los que tenemos en España. Y tú vas con tus ideas de qué es mejor para la gente, pero no, en cada lugar no existe lo mejor para todo el mundo. En cada sitio las cosas son diferentes. Y cuando empiezas a ver diferentes culturas, abres la mente y te das cuenta que tienes que escuchar primero y luego crear. Y eso es importante. Me he quedado mucho con esa palabra de escuchar y crear. Al final, para mí, la reflexión se queda en lo importante que es, desde la diferencia, lo fácil que es cuando escuchas y sobre todo entiendes a los demás, es crear la positividad en todas las cosas. ¿Y actualmente qué tienes en mente? ¿Qué estáis preparando? ¿O es una sorpresa o no lo quieres decir? No, estamos trabajando en proyectos. El estudio siempre ha apostado por la diversidad en todos los sentidos. Entonces, tocamos muchos sectores muy diferentes. Estamos trabajando mucho en el sector hospitalario, trabajando con Quirón, haciendo muchas áreas dentro de los hospitales, quirófanos, centros de día, habitaciones. Estamos trabajando mucho con hospitales, pero por otra parte también estamos haciendo mucha vivienda que nos ha gustado siempre y que nos parece muy interesante, y tocando mucho el tema comercial, que desde hace muchísimos años, desde el principio, lo hemos trabajado muchísimo y hemos hecho pues muchas tiendas de ropa, como tú sabes, que hacíamos para Hugo Boss. De hecho, qué casualidad que estamos en algo que diseñaste tú. Claro, y también vivienda, que como tú sabes, como tu casa y como todo, la vivienda ha sido un pilar muy fuerte del estudio, porque nos gusta mucho crear vivienda y sobre todo ver a clientes que están contentos luego con el resultado, que es lo importante. He tenido a veces la oportunidad de verte trabajar. Y lo más importante y sobre todo lo más bonito que quiero compartir con la gente que nos está viendo es cómo visualizas todo siempre. Cuando estás con las personas que tienen la oportunidad, o a veces he ido a alguna de las tiendas que tienes a mejor en los lugares más emblemáticos de Madrid, pero siempre visualizas todo, a tus clientes, a las personas que entran, la comodidad por encima de todo. Creo que eso también es muy importante, y sobre todo la energía que creas y la magia que se produce en todo eso. Es que al final la arquitectura, para mí personalmente, lo vivo como un arte en ese aspecto, ¿no? Creo que es un sentimiento increíble, ¿no? Y sobre todo la visión de poder ver algo que al final ha sido un trabajo creado por personas que antes de tiempo lo van viendo y lo van visualizando. Lo que has dicho, estoy completamente de acuerdo, porque es verdad que la arquitectura sí que es un arte. Si no, sería solamente construcción. La diferencia, al final, la arquitectura no solo es funcional, también tiene la capacidad de emocionar. Cuando emociona y produce belleza, se convierte en arte. Entonces sí que es un arte, no es simplemente construcción, es algo mucho más allá. Y eso hace además que sea interesante e importante. Si tú consigues emocionar a alguien, le estás dando alegría, felicidad, y se entiende que le estás dando algo más que simplemente una construcción. Eso es lo bonito, ¿no?, de nuestro trabajo. Cuando ves a un cliente contento y feliz con un proyecto, vale más que lo que te paga de honorarios. Yo creo que cuando te siguen llamando será que estás consiguiendo que muchos de los clientes estén contentos. Sí, la verdad es que sí. No hemos cambiado, seguimos en el mismo sitio y nos quieren. Como referente, Pablo, ¿qué le dirías a cualquier persona ahora joven que está terminando su carrera o acaba de terminar y está queriendo empezar a trabajar de manera profesional en el mundo de la arquitectura? ¿Qué consejo puedes dar a todas las personas que nos ven? Tú, que eres un arquitecto, ya tienes una referencia, tienes proyectos increíbles hechos y sobre todo creo que has hecho feliz a muchísimas personas que han tenido el privilegio de disfrutar de cualquiera de los diseños que nos has podido aportar. ¿Qué les podrías decir a los jóvenes hoy en día? Bueno, pues que luchen mucho, porque la verdad es que para los jóvenes arquitectos la situación es complicada ahora. Yo creo que hay muchos arquitectos y hay menos trabajo.
que por lo menos que cuando yo me formé hace mucho tiempo. Entonces creo que tienen que luchar mucho, pero yo creo que mi consejo sería que luchen, porque al final si quieres algo lo consigues. Es decir, si trabajan mucho, que como dicen, trabajando en algún estudio y esforzándose mucho, lo conseguirán. Porque al final sigo pensando que el que es bueno en algo, el que lucha por algo, siempre lo consigue. ¿Crees que el luchar por las cosas, la perseverancia de las cosas, al final siempre lleva a buen puerto? Eso es lo que puedes decir a los consejos de la gente que nos está viendo de aquí. Estamos con el arquitecto Pablo, que para mí es uno de mis favoritos, lo tengo que reconocer. He tenido el privilegio, la suerte de empezar un proyecto de cero con él y al final lo ha convertido en algo que ha sido impensable y que las personas que han tenido luego la oportunidad de verlo, pues nos ha maravillado en ese aspecto. Entonces, creo mucho en tu trabajo, pero con esa experiencia, el decir a los jóvenes que luchen por ello, ¿crees que al final aún luchando pueden llegar al nivel que has llegado en este momento? Estoy convencido. Todo es una cuestión de voluntad. Yo creo que se puede conseguir todo lo que se quiera. Es cuestión de formación y de quererlo. Si lo quieres, lo puedes hacer. ¿Qué retos se enfrenta ahora el mundo de la arquitectura? ¿Qué retos tenéis? Porque ha habido mucha diferencia ahora el tema de la población, el tema de lo que son el 3D, todo lo que ha llegado nuevo ahora en un mundo que está en evolución, ¿no? ¿Qué retos hay ahora que pueden dificultar o incluso mejorar el proyecto? Depende de cómo lo vea cada uno. Pues la verdad es que retos es que cada vez el mundo está más poblado, cada vez es más difícil encontrar nuevos proyectos o crear algo nuevo porque ya tenemos gran variedad de materiales, sistemas constructivos y no ha habido mucha evolución a nivel arquitectónico de materiales con respecto a años, a siglos atrás. Quiero decir, ahora mismo el reto sería, bueno, pues empezar a abrazar la inteligencia artificial, todo lo que está apareciendo a través de Internet y de los grandes y la tecnología y poder ver de qué manera nos puede ayudar a automatizar la parte menos necesaria para ser más creativos. Si utilizásemos todo lo que tenemos ahora mismo, todas esas capacidades que nos da la tecnología para automatizar y reducir los costos de tiempo de las cosas no necesarias, podríamos dedicarnos a ser más creativos, que sería interesante. Hoy hemos escuchado muchas cosas, cómo ser más creativos, qué hay que hacer. Sobre todo me ha gustado el mensaje positivo que has dado a los jóvenes que están empezando en esta profesión tan apasionante y tan maravilloso. Para mí es una de las profesiones que realmente si no me hubiera dedicado a lo que he hecho, me hubiera encantado en parte porque me gusta mucho construir y crear ilusión desde proyectos impensables como hacéis vosotros, ¿no? ¿Quiénes han sido tus referentes, las personas que han marcado tus pautas y han sido una inspiración para ti? Pues fíjate, para nosotros es muy diferente, hablábamos antes de los jóvenes, es completamente diferente la motivación de ellos y las nuestras. Cuando yo me formé, teníamos, claro, nuestros grandes ídolos de la arquitectura, que eran Le Corbusier, Mies van der Rohe, Oscar Niemeyer, Álvaro Siza, Vieira, los grandes de la arquitectura, y los veíamos en los libros. Sí teníamos un libro de cabecera, porque nosotros comprábamos libros en Navidades y era tu ilusión, porque no había otro medio, no existía Internet. Todo lo que aprendías de la arquitectura era a través de los libros. Entonces vivíamos buscando las librerías de arquitectura para poder comprar el libro aquel que nos interesaba, de Alvar Aalto o de quien fuese. Hoy en día es completamente diferente. Los jóvenes tienen tanto acceso a través de Internet a absolutamente todo, que por una parte es bueno, porque tienen acceso a mucho más de lo que hemos tenido nosotros, pero por otra parte es malo, porque hay que saber elegir, porque Internet es un arma de doble filo. Por una parte te ofrece mucha información, pero tienes que saber escogerla, porque si no te pierdes en un mundo de posibilidades, ¿no? Antes escogíamos 2 o 3 cosas, ahora tienen un infinito que desengranar para poder decidir qué hacer. Fíjate cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Ahora ya te metes en Internet, buscas en el buscador y al final encuentras prácticamente todo. Pero qué bonito es esa ilusión cuando antes la gente podía comprar su libro de cabecera, estar leyendo. Yo creo que eso también tenía su parte mágica, ¿no? Que a veces se echa en menos, pero también es verdad que acortas ahora los trabajos cuando lo tienes todo fácil gracias a la tecnología, ¿no? Sí, ahora es mucho más rápido todo, porque la forma de producir los planos, no digo, pero ya en 1980 los planos se hacían con Rotring y en un papel, y si se te rompía tenías que volver a reproducirlo de nuevo. Ahora mismo lo hacemos todo en el ordenador, se queda grabado y es mucho más rápido producir, mucho más. ¿Cómo podríamos acercarnos a la palabra diversidad en tu mundo de la arquitectura?
En el mundo de la arquitectura, para mí la diversidad tiene que ver con la capacidad de comprender todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, ¿no? Porque precisamente todo es muy, muy diferente. Y saber entenderlo siendo bastante objetivo, intentando entender y comprender que todo es posible y dando una respuesta a cada caso particular. Eso sería para mí la diversidad en este mundo de la arquitectura. Qué profundidad, ¿no? Sé muy bien, Pablo, que todo este mundo que para ti representa tu vida, tu trabajo, tu profesión y sobre todo tu verdadera pasión, esta vocación, sé que hay un hombre propio que supo entender, incluso sentir y ver antes que tú, que te dedicarías a esto y que harías que mucha gente viviéramos en hogares diseñados, pensados por ti, y sobre todo muchos iríamos a centros comerciales o incluso a las tiendas que vemos en Ortega y Gasset, que muchos han sido de tu esfuerzo, o irnos a África a encontrar hospitales que has diseñado, y luego en México con viviendas, o por ejemplo en Omán y tantos países como otros, ¿no? Pero sé que hubo una persona que sintió y que su corazón latió antes que tú y supo cuál era tu vocación. En efecto, mi madre fue la que vio en mí un arquitecto, porque yo inicialmente de familia de ingenieros, mi padre ingeniero, mi hermano ingeniero, pensé que sería ingeniero. Y fue mi madre la que me sentó un día y me dijo, mira, tú eres más creativo y tu mundo es algo más loco. No vas a ser tan centrado como tu hermano, ni te gusta tanto esa vida tan ordenada. Y tenía razón, la verdad es que desde el momento en que entré en arquitectura, que fue gracias a mi madre, que ya me lo dijo, desde el primer momento me di cuenta que era lo mío y que no hubiese hecho yo buena carrera en la ingeniería. ¿Y estás como pez en el agua? Tan a gusto, feliz. Sigue siendo mi pasión, la verdad es que la arquitectura es mi pasión y en eso es una suerte poder dedicarte a lo que realmente te gusta, que no siempre es posible, ¿no? O sea que tu madre ve antes que tú algo que lo llevas como si hubieras nacido con ello, porque llevas una pasión muy profunda a la hora de sobre todo abordar diferentes proyectos. Yo he tenido la suerte de verte trabajar y luego también visitar lugares, y luego aparte vemos todo lo que has ido haciendo, pero es extraño en eso cuando tenemos personas en nuestras vidas como pueden ser nuestros padres, nuestras madres, en un momento tan importante que es hablar de la diversidad, poder tener a una madre, en este caso tú siendo un hijo, el ver cómo ella supo ver en ti algo tan importante como lo que iba a ser tu felicidad, ¿no? Porque yo siempre, Pablo, pienso que si no nos dedicamos a aquello que nos gusta, por más que podamos ser buenos en ello, nunca lo vamos a disfrutar como Está claro. Estoy completamente de acuerdo, pero tú y yo somos padres y bien sabes que poco a poco vas dándote cuenta hacia dónde, qué es lo que le importa a tu hijo y qué es lo que le va gustando. Poco a poco y a medida que van creciendo te vas dando cuenta de lo que, mejor que ellos, de lo que les motiva. ¿Y tú ya te has dado cuenta? Bueno, yo con respecto a mi hijo todavía no, está un poco... Todavía toca demasiados palos. Pero no, hay gente que lo tiene más claro y hay gente que menos. Yo creo que desde el principio mi madre sí vio en mí, pues bueno, sí me gustaba mucho dibujar y me interesaba por cosas que yo mismo no pensaba, pero mi madre supo verlo porque estaba desde arriba mirándome. Pues fíjate que yo ya lo has dicho y no lo había pensado, pero ahora que lo estás diciendo, yo sí que ya veo parte de la vocación de mi hijo. Le encantan los coches. Es un niño que vive apasionado por el mundo de los coches, se conoce, a pesar de tener 5 años, las marcas, incluso se conoce las piezas dentro de los coches. Vive una pasión con ello, que creo que como madre al final, viendo esta vocación, esta pasión que siente por los coches, cómo es capaz de conocer, reconocer incluso los diseños, todo lo que hay por dentro, a mí me hace pensar, digo, yo creo que el niño le voy a llevar a un sitio especial para ver realmente hasta qué punto llega su vocación. Creo que es muy importante para nuestros padres poder ver todo eso. Por eso la historia de tu madre me gusta mucho, porque a veces si los padres no damos ese empujón, quizás nuestros hijos pierdan oportunidades que podían ser parte de su vida. Estoy completamente de acuerdo. Al fin y al cabo la familia te conoce y en teoría siempre, bueno, en teoría no, la familia te apoya y sabe mejor que tú muchas veces, sobre todo cuando eres joven y piensas en otras cosas, ¿no? Hasta que no te das cuenta de lo que realmente es importante, siempre está bien tener a alguien por encima que te ayude, ¿no? Pablo, ¿cuál ha sido la filosofía que ha marcado tu vida y qué experiencias has podido vivir que te han hecho ser al final el hombre de valores que eres ahora, una persona de reflexión con el que he tenido la oportunidad muchísimo momento, aparte de hablar de arquitectura? Creo que hemos pasado muchas tardes haciendo grandes reflexiones de la vida. Al final nos une algo más que es cualquier proyecto, que son nuestros ideales y nuestros proyectos, nuestra forma de ver la vida.
¿Qué filosofía ha marcado tu vida para convertirte en la persona que eres? Sobre todo eres la persona que yo diría amigo de sus amigos, una persona que siempre está para la gente, para lo bueno y lo malo, una persona entregada a los demás, y pese a tu éxito siempre tienes tiempo para los amigos. ¿Qué filosofía ha podido...? Para mí lo más importante es intentar en todo momento encontrar algo nuevo en ti y descubrirte, para que no sea un continuo, para que tu vida sea interesante y la disfrutes, como pasa a mí. Yo por lo menos soy muy feliz con mi vida. Tienes que estar constantemente buscando y exigiéndote nuevos retos. Eso hace que nunca te aburras, porque estás constantemente buscando. Y así te diviertes y la vida se hace muy corta. ¿Y qué experiencia te ha marcado para a veces tomarte tu tiempo, recapacitar y seguir hacia adelante? Para mí lo que más te enseña en la vida es el fracaso. Cuando caes, alguna vez cuando te equivocas, es donde más aprendes, porque te vuelves más humilde. Cuando entiendes y aceptas una derrota, te vuelves más humilde y entonces eres capaz de conseguir cualquier cosa, porque ya no le temes miedo al fracaso. Sabes que puedes levantarte de nuevo. Pero entonces, más que fracasos, estamos hablando de experiencias. Sí. Fíjate qué bonito lo que acabas de decir, que al final dices fracasos. Creo que a veces tener fracasos en la vida, luego si eres capaz de convertirlos en una experiencia de vida, al final se convierte en una parte positiva, pese a que puede parecer difícil. Entonces, son lo que ha marcado parte de tu camino. Sí, es cierto. Sí. Tal vez decir fracaso es una palabra un poco negativa. Es una experiencia. Quiero decir, todas aquellas experiencias negativas creo que te enseñan más que las positivas, porque cuando todo va bien no somos capaces de darnos cuenta de que somos un granito de arena, que somos mínimos y que podemos caer, mientras que cuando tenemos algún momento, con una experiencia algo más negativa, nos damos cuenta de que debemos mejorar y de que tenemos que seguir luchando. Entonces, por eso creo que sí aprendes mucho de esas experiencias. Todas, pero yo creo que más de las que te han dado un pequeño disgusto que las otras, sí. Pero a veces esos pequeños disgustos a mí por lo menos me han servido como diciendo, no estás cogiendo el rumbo adecuado, espera un poco, respira, porque a lo mejor tienes que reflexionar y a lo mejor algo lo estás haciendo mal. Creo que esos pequeños errores que tenemos en la vida o esos fracasos, lo llamemos como lo llamemos, lo importante es cuando lo reconviertes en algo que se convierte en una experiencia de tu vitalidad y de tu día a día. Sí, es fundamental. Y además es lo que estábamos comentando, de eso aprendes de todo, pero también de eso. Y si eres capaz de darle la importancia justa, siempre te va a venir mejor para el futuro, porque vas a ser más experto, ¿no? Y la experticia es importante. Hombre soñador, como eres tú, visionario, porque al final ves donde la gente no ve en su momento, también por tu trabajo, pero a la vez una persona de gran sensibilidad, ¿no? A la hora de abordar temas, ya sea como profesionales, familiares, en cualquier aspecto. ¿Qué metas tienes en este momento, ya sea a nivel personal como familiar, a día de hoy? ¿Qué metas tienes? ¿Qué esperas? A nivel personal, simplemente ver crecer a mi hijo y hacerle muy feliz. Y bueno, y a mi familia, a mis amigos, lógicamente, porque soy una persona, como has dicho, sensible y muy familiar. Y a nivel personal, crear siempre proyectos diferentes que me aporten algo nuevo. No seguir haciendo lo mismo, no repetirme. De hecho, cuando haces un proyecto muy similar a otro, a veces porque te lo pide, no por lo que... No me satisface del todo. Me gusta crear cada vez cosas nuevas y sentir que sigo aprendiendo. En la vida tienes que seguir aprendiendo hasta el final, yo creo. Me gusta entender que todo lo que hace le gusta darle su alma, sí, su propio corazón y su propia espiritualidad. O sea, así podríamos definir tus obras. Sí, debes de entregarte, pues si no me parece que das una muy mala imagen de ti mismo a tu cliente. Tú tienes que entregar en cada pequeño proyecto tu alma. Deberías de ser un proyecto muy personal y tiene que tener una parte de ti, mucho cariño. Me gustaría, Pablo, y no quiero finalizar sin antes preguntarte a ti como creador de ilusión, de vida, de belleza, sobre todo de arte, porque para mí al final sí que es un arte, y sobre todo de apostar por donde la gente no ve algo, vosotros lo hacéis realidad. Para mí es un trabajo muy mágico. ¿Cómo crees tú que las personas que tenemos la posibilidad de disfrutar de tu trabajo, de los proyectos que hacéis, de vuestro estudio, de tu equipo, de tus colaboradores, tus compañeros de camino, cómo crees tú que la gente vemos al final este trabajo?
Pues la verdad es que es muy fácil verlo. Cuando tú ves a un cliente después de una obra terminada, que es algo muy curioso e interesante. Tú la primera visita que haces después de entrar a una obra, vas a observar a tu cliente para ver un poco cuáles son sus... bueno, al final todos gesticulamos mucho, qué siente o qué ha percibido de lo que tú has entregado, ¿no?, de tu proyecto. Y es muy fácil enseguida verlo. Cuando un cliente está satisfecho, se ve enseguida, y cuando en algún momento determinado hay algo que no has podido acertar, que a todos nos puede pasar porque somos humanos, también lo notas y te das cuenta, y ahí es cuando dices, ¿sabes?, podría haber mejorado esto un poco más, pero sí te das cuenta rápidamente. Un poco para profundizar y antes de finalizar, quiero saber qué crees que te quedaría por hacer de esos sueños que has tenido y que has dibujado y que has hecho realidad. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te quedaría por hacer? Pues mira, me gustaría hacer muchas cosas. Me encantaría hacer un rascacielos, que es muy difícil en España porque no hay muchas opciones, pero si fuera, me gustaría mucho hacer un circuito de Fórmula 1 o hacer un aeropuerto. Hay proyectos grandes y completamente diferentes y sobre todo retos nuevos que no conozco y que tendría que estudiar y analizar. La parte de estudio, claro, vivienda ya sí tengo experiencia, pero un proyecto nuevo, completamente diferente, te obliga a estudiar normativas y muchas otras cosas, y es muy interesante. Siempre te aprendes. Pero fíjate que has hecho proyectos que para mí son muy humanos, que son el tema de los hospitales. Incluso has hecho un proyecto, has diseñado un proyecto de fertilidad, de vidas, de embriones, todo lo demás. O sea que es muy apasionante porque otra persona que les gustaría hacer esos proyectos, pero que tú ya lo has llevado a cabo, cuando te escuchan ahora hablar de rascacielos, muchos podrían decir, pero fíjate que hasta hace proyectos que albergan vidas, que salvan vidas, que diseñas incluso todo lo que es ese tipo de estructura, ¿no? Pero bueno, como nos están viendo en muchos sitios, que es lo más bonito de todo, y estamos defendiendo lo que es la diversidad, las diferentes culturas, yo creo que muchísima gente que van a mirar a ver el arquitecto, los que ya te conocen, y los que no, seguro que van a tener muchísima curiosidad para saber que no dejas de innovar todos los días. Y ahora me gustaría saber, porque no quiero terminar, para saber qué es lo que crees y qué esperas para ti, Pablo, ahora que ya has hecho tantas cosas y sé que sigues haciendo, porque yo también sigo con sueños, ¿qué esperas de aquí a 3, 4, 5 años? Pues la verdad, seguir con la misma ilusión. Lo que espero es seguir con la misma ilusión que tengo ahora mismo y seguir creando y emocionando. Eso es lo que espero. Con eso me conformo. Muchísimas gracias por estar aquí. Sabes que ha sido un honor y un privilegio. Somos amigos, pero a la vez admiro tu trabajo. Sabes que soy una de tus primeras fans, o sea que aunque tengas siempre otras clientas, en ese aspecto sí tienes que saber que tienes aquí una persona que te admira, que te ha visto trabajar, que respeta vuestro trabajo, la de tu equipo, todo lo demás, y sobre todo lo que más defiendo son los valores con los que te hacen ser la persona que eres, que hacen que una plataforma como esta que estamos trabajando aquí en pleno Madrid, una ciudad final, una ciudad abierta para todo el mundo, que crea la diversidad de personas culturales, de raza y todo, pues eres parte de las personas que lo hacen grande. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un honor y un privilegio tenerte aquí. Gracias a ti por contar con nosotros para tu plataforma y también como amiga. Muchísimas gracias.